Bienvenidas y bienvenidos al video donde resolveremos el noveno problema planteado en el repaso del primer examen parcial. El problema consiste esencialmente en pedirle al usuario los valores del primer cateto, segundo cateto e hipotenusa de un potencial triángulo rectángulo. Una vez el usuario haya ingresado esta información, debemos validar, utilizando el teorema de Pitágoras, si los lados en efecto corresponden a un triángulo rectángulo e imprimir un mensaje que le indique al usuario el resultado de esta validación. Al terminar el programa, se le debe preguntar al usuario si desea reiniciarlo, en cuyo caso se le vuelve a preguntar los lados, o de lo contrario, se le muestra un mensaje de despedida y se termina el programa. Bien, entonces, empezando con el diseño lógico del programa, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al usuario los lados del triángulo. Es decir, ocupamos pedir el primer cateto y validar que la información sea correcta. Es decir, no solo que sean números, sino que sean positivos. Los triángulos no pueden tener lados negativos, a menos que estemos hablando en un plano cartesiano, pero en este caso no lo vamos a hacer porque no quiero complicarles mucho el problema. Vamos a asumir que solo son lados positivos. ¿Ok? Entonces hay que pedir el primer cateto, hacer esta validación, pedir el segundo cateto, hacer la misma validación, pedirle la hipotenusa, hacer la misma validación, y una vez que tengamos los tres datos y ya hayamos validado cada uno de que son valores pues positivos, entonces podemos llevar a cabo el cálculo del teorema de Pitágoras, que sería hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y si la teoría se aplica correctamente, podemos concluir que los lados corresponden a un triángulo rectángulo. Bien, teniendo esta, digamos, receta en nuestra mente, podemos empezar a programar un poco el código. Ahora, ¿cuál de los pasos de la receta me resulta a mí más fácil de realizar? Pues, personalmente, lo que más me parece fácil sería la pregunta del primer cateto. ¿Por qué no? Entonces empecemos con nuestra clase como siempre, repaso 9. Y vamos a hacer un constructor, eso sí, donde vamos a almacenar los valores del cateto 1, vamos a inicializarlo en 0, cateto 2 también en 0, y la hipotenusa, que también está en 0. ¿De acuerdo? Ahora, como dije, vamos a empezar con el método que le pide al usuario la información del primer cateto. ¿Ok? Este método va a ser muy similar al método que hicimos para los otros problemas, que se llama pedir número. Pero igual vamos a hacerlo paso a paso en caso de que no hayan visto los demás videos, para que repasemos esa parte de solicitar información. Empezamos con el nombre del método, vamos a ponerle pedir cateto 1 y vamos a asumir que el usuario se equivoca hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Es decir, que el dato válido es falso. Es una bandera que vamos a utilizar para repetir este while. ¿Por qué estamos haciendo un while? Recuerden, porque necesitamos preguntarle al usuario la información hasta que ingrese datos correctos, o hay que repetir la información mientras el usuario se equivoque. Entonces vamos a asumir que el usuario se equivoca hasta que se demuestre lo contrario. Habiendo entrado en este while, creo que tenemos que repetir, que es la lógica que tenemos que estar repitiendo una y otra vez hasta que el dato sea válido. Lo que tenemos que estar preguntando una y otra vez es el valor del cateto hasta que el cateto sea un valor correcto. Entonces vamos a hacer que el atributo cateto 1 es igual a input del mensaje ingrese el primer cateto. ¿Ok? Ahora, el usuario idealmente ingresará un número. Hay que convertirlo a un número entero. Si lo quieren hacer con punto flotante, pueden usar, en vez de un int, pueden usar el float. No hay problema. En este caso, para mantenerlo sencillo, vamos a hacerlo con enteros. Si esta conversión es exitosa, no hay ningún problema, pero ¿qué pasa si el usuario comete un error? Se nos cae el programa. Necesitamos entonces introducir manejo de excepciones. Y en caso de que la línea 14 se caiga, que es la que hace la transformación del valor ingresado por el usuario a un número entero, pues tenemos que mostrar un mensaje que diga que por favor ingrese datos válidos. De acuerdo. Ahora, si el usuario en efecto ingresó un número, no nos garantiza que sea un número positivo. Tenemos que validarlo más allá del try, porque el try solo nos valida que sea un número, no que sea positivo. Para validar eso tenemos que usar un if y tenemos que preguntar si cateto 1 es menor a 0.
Si es así, tenemos que mostrar un mensaje que diga, por favor, ingrese valores positivos. De lo contrario, para eso tenemos el else. Si estamos en el else, quiere decir que no solo el usuario ingresó un valor numérico, sino que este valor numérico no es menor que 0. Es decir, es un número entero positivo, que es lo que estamos buscando. El usuario entonces ingresó un dato válido. La bandera, dato válido, por lo tanto, debemos actualizarla al valor true, porque ya sabemos en este punto que el usuario hizo caso, metió los datos que necesitamos y ya no hay necesidad de repetirle la pregunta del primer cateto. Y eso sería todo para el método pedir cateto. No hay que hacer nada más porque vean que self.cateto1 va a estar siendo sobrescrito constantemente hasta que el usuario ingrese el dato correcto. Entonces, en el momento en el que la bandera se cambie, el while ya no se repite y tenemos la certeza de que cateto1 ya tiene un valor entero positivo. Vamos a esencialmente copiar este código y vamos a pegarlo y hacerlo los cambios porque realmente son las mismas variaciones las que necesitamos para el cateto 2. Nada más tenemos que hacer unos pequeños cambios para que los atributos a los que estamos haciendo referencia en este método realmente sean los del segundo cateto. ¿De acuerdo? El resto de la lógica se mantiene exactamente igual. El cateto se hace la transformación, se verifica si es menor a 0, todo se mantiene exactamente igual. Más allá incluso, podemos copiar el código otra vez y utilizarlo para el pedir hipotenusa. Y nuevamente haciendo los cambios del caso para que el usuario pueda ingresar la hipotenusa. Hipotenusa. Y tenemos que quitar esto aquí. Perfecto. Entonces, estos tres métodos que son casi idénticos nos permiten pedirle la información al usuario de tal forma que el usuario no tenga opción más que ingresar datos esperados o de lo contrario se le repetirá la pregunta hasta que obedezca las instrucciones. Una observación es que vean que los métodos son sumamente parecidos entre sí. Más adelante, después del primer examen, les voy a enseñar una forma de hacer que todos estos tres métodos se puedan condensar en uno solo. Eso se llamará paso de parámetros, pero no los quiero pues confundir por el momento, nada más sepan que si ahorita no les parece idóneo que estemos repitiendo tanto código es porque realmente hay formas de hacer esto mejor que todavía no les he enseñado y que no les voy a evaluar consecuentemente para que el código no sea tan repetitivo. Típicamente, cuando ustedes están programando, si ustedes encuentran código muy repetitivo, es mejor casi que extraer todo eso a un solo método e invocar a ese método múltiples veces en vez de estar repitiendo 5, 6, 10, 100 líneas, lo que sea. Pero eso se los enseñaré más adelante. Continuemos. Teniendo ya entonces el código que pide la información al usuario, nos falta un método que realice el cálculo. La validación de si en serio los datos introducidos por el usuario corresponden a un triángulo rectángulo. Para hacer eso, entonces hagamos una variable llamada h2 que digamos es la hipotenusa al cuadrado. Es decir, self.hipotenusa por self.hipotenusa. Además, podemos tener una variable también que se llama suma catetos, que es igual a self.cateto1 por self.cateto1 más self.cateto2 por self.cateto2. Ya tenemos entonces los dos lados de la ecuación. Recordemos, la ecuación es hipotenusa al cuadrado es igual a primer cateto al cuadrado. Y voy a ponerlo aquí mejor. Más segundo cateto al cuadrado. Vamos a dejarlo así. Ok, ese es el cálculo de Pitágoras. Entonces, h2 corresponde a la hipotenusa al cuadrado y la variable suma catetos corresponde a la suma de los catetos al cuadrado. La pregunta entonces que falta hacer ¿es h2 igual a suma catetos? Si esto es cierto, quiere decir que el triángulo es un triángulo rectángulo. Imprimamos el mensaje que diga esto. Los valores ingresados corresponden a un triángulo rectángulo. De lo contrario, else, podemos copiar este mensaje, nada más hacerle el cambio, los valores ingresados
no corresponden a un triángulo rectángulo. Y ese es todo el método cálculo. Lo último que nos falta es un controlador, recuerden, el director de la orquesta, para saber en qué orden se tienen que ejecutar los métodos, y además va a ser el método encargado de verificar si el usuario desea repetir el programa o no al final. Vamos a hacer entonces el método controlador y vamos a hacer una variable, una bandera llamada repetir. Vamos a asumir que el usuario desea repetir el programa, porque es nuestro superprograma. Vamos a asumir que desea repetir nuestro superprograma hasta que se demuestre lo contrario. Palabras claves, hasta que implica, recuerden, un while. Y vamos a hacer mientras repetir sea cierto, es decir, mientras el usuario desea repetir el programa, tenemos que realizar la misma lógica una y otra vez. ¿Cuál es esta lógica que tenemos que repetir? Primero, recuerden la receta, y aquí es donde se aplica la receta de cocina, ¿ok? La receta que hicimos al principio, aquí la tenemos que poner en el orden en el que la pensamos. Primero, pedir el primer cateto, después, pedir el segundo cateto, después, pedir la hipotenusa, después, hacer el cálculo. Y al final, tenemos que verificar si el usuario desea repetir el programa. Entonces, hagamos una variable que se llama desea repetir, que es igual a el resultado de preguntarle al usuario. Presione 1 si desea reiniciar el programa. De lo contrario, ingrese cualquier otra tecla para salir. Entonces el usuario aquí toma la decisión de si desea reiniciar el programa o no. Hay que verificar, eso sí, qué fue lo que decidió el usuario. Si desea repetir es diferente de 1, entonces hay que cambiar la bandera de repetir a falso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que yo sé que tengo que hacerlo diferente a 1? Bueno, porque vean que yo estoy asumiendo que el usuario desea repetir hasta que se demuestre lo contrario. Me interesa entonces hasta que se demuestre lo contrario. El usuario va a ingresar 1 si desea, pero si no ingresa un 1, y por cierto, eso tiene que ir entre comillas, porque el input nos devuelve hileras, nos interesa en qué momento el usuario deja de querer que el programa se repita. En el momento en el que se demuestre lo contrario, es decir, cuando el usuario ingresa algo diferente de 1, es cuando tenemos que cambiar la bandera. ¿Qué pasa si el usuario ingresa 1? Pues no hay que hacer nada, el if ni siquiera se va a ejecutar. ¿Ok? Incluso dentro de este if podemos poner el print de gracias por usar nuestro programa. ¿Ok? Y ese sería el controlador. Vean entonces que si el usuario ingresa 1, el if no se va a ejecutar porque 1 no es diferente de 1. Entonces, si el if no se ejecuta, la bandera se mantiene en true, repetir se mantiene en true, y el while se mantiene repitiéndose hasta que el usuario deja de querer que el programa se repita. Este es nuestro controlador. Lo último que falta, ahora sí, es crear una instancia de la clase repaso 9 y decirle a esta instancia que por favor ejecute el método controlador. Bien, pongamos esto a prueba. Nos pide aquí el primer cateto, podemos poner el prueba el manejo de excepciones, que pasa si yo le meto letras, pueden ver el mensaje de error. ¿Qué pasa si yo meto un número negativo? Pueden ver que también me muestra un mensaje de error y esta vez diferente indicándome que el problema es que no metí un valor positivo. Entonces yo como usuario puedo ver, bueno, tengo que meter un número positivo, que es lo que me están pidiendo. En este caso vamos a hacer el triángulo con los catetos 3 y 4 y hipotenusa 5, que nos debería dar un triángulo rectángulo. Entonces vamos a asumir que el primer cateto es 3, el segundo cateto es 4 y la hipotenusa es 5. Esto debería darnos 25 la hipotenusa y la suma de los cuadrados de los catetos también debería darnos 25. Por lo tanto, los valores ingresados corresponden a un triángulo rectángulo. Y nos muestra además el programa el mensaje de presionar 1 si deseo reiniciarlo. Digamos que yo quiero reiniciarlo, presiono 1. Y como pueden ver, el programa se repite. Y hagamos este caso con otros catetos que no sean de un triángulo rectángulo, digamos 4, 4 y 5. Y el mensaje debería mostrarme que los valores no corresponden a un triángulo rectángulo. Y aquí en el menú, ¿qué pasa si yo meto una letra? ¿Qué pasa si yo meto un número? Pues no importa, vean que en la línea 62, que es la que hace el input de la pregunta del reinicio, yo no estoy haciendo ninguna transformación, yo no estoy convirtiendo lo que el usuario ingresó a un número o a un tipo flotante, no me interesa, lo mantengo como una hilera. Entonces, este input literalmente
no se puede caer, porque si el usuario ingresa un número, ingresa una letra, ingresa una frase, no importa. Lo que me interesa es si lo que ingresó es un 1 o no. Yo puedo aquí poner lo que yo quiera, que mientras sea diferente de 1 o igual a 1, eso es todo lo que me interesa saber. Y si yo hago enter acá, van a ver nada más el programa, va a decirme gracias por usar nuestro programa. Porque lo que ingresé ahí, a pesar de que es basura, lo que me interesa es que no es igual a 1 y con eso el programa concluye. Eso sería todo entonces para la solución del noveno problema del repaso del primer examen. Muchas gracias.